Es muy importante entender la magnitud de la letra del himno nacional en esas dos estrofas. La magnitud de lo que dice, habla de la humanidad, habla de cesó la horrible noche. Y cuando uno escucha el himno nacional en otro lugar, yo he tenido la oportunidad cuando jugaba fútbol de ir a Villeta o a Cali o algún lugar de esos y escuchar el himno nacional y yo sentía que estaba en la Bombonera, porque eso le da a uno un fuego en la sangre, le da a uno una cosa impresionante. Y de ahí el mensaje, hermano, porque cuando está en adversidad no cantamos el himno nacional. Decir, Señor, que cese la horrible noche. No como dicen ahí, pare de sufrir. Pero el punto, amados hermanos, amada iglesia, es que si en los hogares no nos ponemos la camiseta para un mismo fin, pues no habrá nada. Porque si no, nuestros hogares serán totalmente diferentes, cada uno con una camiseta diferente, jugando a cosas diferentes. Y allá es donde quiero llevarlos, mis hermanos, de la gran responsabilidad de nosotros como padres. Hemos venido hablando durante los últimos 2 meses y Guille habló en el domingo de la honra a los padres, hemos venido hablando de la honra y creyendo al mandamiento de Dios que dice en el libro del Éxodo, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces la responsabilidad es de nosotros como padres, pero quiero decirles que antes de ser padres fueron hijos. No es ser primero padre, primero somos hijos, ¿sí o no? ¿O es lo primero o lo contrario? Y ahí están las grandes problemáticas que vivimos en nuestra sociedad hoy, al un niño o una niña tener bebés tan a temprana edad, cuando no han sido hijos o no han superado sus primeras etapas de la vida. Ni siquiera han aprendido, ni siquiera han honrado a sus padres durante esos procesos. Entonces lo primero que Dios nos hizo fue como hijos, amén. Entonces allá es donde debemos entrar nosotros como padres. ¿Cuál fue nuestra actitud relacional con nuestros hijos para poderles enseñar a que honren? Porque nuestros hijos no pueden honrar si nosotros no les estamos enseñando a honrar. El solo hecho de que un niño se esfuerce por presentar una coreografía o algo y el día del evento no lo traigan, para mí me parece eso lo más terrible en el corazón de un niño. Como cuando un padre le promete: si pasa el año le voy a dar esto. ¿Eso es bueno o es malo? Negativo. Es completamente negativo. Los hijos deben y tienen que ser responsables desde que nacen. Deben aprender esa responsabilidad de lo que es la honra, de lo que es la honra a Dios Padre y la honra a los padres terrenales que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es el dolor y el sufrimiento que hay hoy en día en nuestra sociedad? ¿Cómo vemos nuestra juventud? ¿Cómo vemos los hogares? ¿Cómo vemos a nuestros hijos? ¿Están bien casados? ¿Tienen una buena relación? Porque una relación no es para sufrir, ¿o sí? Una relación no es para sufrir. De acuerdo a la voluntad de Dios, una relación es para engrandecer el reino de Dios, amén. No estoy diciendo que no haya problemas en los matrimonios. Hay problemas, hay adversidades, hay situaciones muy complejas, difíciles. Pero ahí es donde Dios interviene cuando Dios lo llama. Porque una cosa es un hogar sin Dios, el Dios real, y otra cosa es un hogar con la gloria de Dios. ¿Qué dice el himno nacional? Oh gloria inmarcesible. Es la gloria de Dios. Y si esa gloria no está en un hogar, pues es muy difícil construir un hogar, porque un hogar se construye hasta que uno se muera. ¿Estamos de acuerdo los casados? No porque uno lleve ya X años, sé si llevan 60 años de casados, ¿no? Y no ha sido fácil, ¿cierto que sí? Y me la imagino a usted, mi hija, ya en la clínica, ahí al lado de su esposo, y muchas veces pensando también dónde están todos sus hijos, no solo un hijo, sino todos, ¿sí o no?
Porque generalmente se le delega, como dicen en los hogares, perdóname la expresión, al más bobo, al papá y a la mamá, para que ellos sean los que estén con el papá y la mamá en el día del sufrimiento. Y a veces ahí es donde se cometen los mayores atropellos al corazón de unos padres que necesitan el apoyo en ese momento de esos hijos. Si un hogar tiene 6 hijos, ¿quién debe estar al pendiente de esa mamá? Los 6. Yo bendigo los hogares numerosos. ¿Su hogar es numeroso? Perdón que me siente. ¿Sí? ¿Les parece bien? Pues si no les parece bien, sigo de pie. Y no es que sea creído, vanidoso y orgulloso. Las 3. Es por eso, hermanos, que si nosotros como padres no enseñamos a honrar a nuestros hijos, a Dios, no esperemos que nuestros hijos nos honren a nosotros. Porque ¿de dónde viene la honra? Del temor a Dios. Del temor que tengan los hijos hacia Dios viene el que el hijo honre al padre, que el hijo honre a su mamá. Y no solamente con dinero, porque si un hijo está siendo próspero, está siendo bendecido, lo ve uno empresarialmente con una empresa metiéndosela toda, pues yo no voy a caer en el ¿cómo decirlo? En ese mal sentir de irle a pedir dinero cuando él está emprendiendo. ¿Qué debe hacer un padre y una madre por ese hijo emprendedor? Orar, apoyarlo, vamos hermano, vamos con toda. Un día estarán muy bien, y yo pienso que la juventud de este lugar van a estar mucho mejor de lo que hasta ahora han sido, hermano. ¿Por qué? Porque han aprendido a honrar a Dios, primero que todo. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean bendecidos? Yo anhelo y deseo que mi hijo sea bendecido, todo lo que toque prospere. Y no para que me dé a mí, sino para que la gloria de Dios se identifique en nuestros hogares, en nuestras familias, hermanos. Que se cumpla la escritura, que vendrán a pedirle prestado y no ellos pedir prestado. ¿Cuál fue la problemática o con la cultura de nosotros antepasada? Esas situaciones tan complejas, tan difíciles. Y cuando el padre, en lugar de enseñarle a honrar a Dios, a sus hijos, lo único que hace es provea, pues está formando, perdónenme la expresión, voy al extremo, un delincuente. Porque el día que se le quiten esas prebendas, entonces la cosa va a cambiar, la situación va a cambiar. Nuestros hijos tienen y deben ser unos excelentes administradores, hermano. Deben ser excelentes gobernadores, porque la Biblia habla más de gobierno que de otra cosa, hermano. Y nuestros hijos deben aprender a gobernar sus propias vidas. Los padres deben tener claras sus prioridades. Si uno como padre no tiene claras sus prioridades, pues ¿para qué le exige a su hijo o a su hija? Sería incoherente eso, hermano. Por eso dentro de 8 días vamos a tener acá algo bonito, algo maravilloso. ¿Qué es? Un compartir de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros lo hemos hecho, el año pasado lo hicimos, hace días no lo hacemos, y creo que es un buen tiempo que Dios ha colocado en mi corazón para, hoy terminamos, digamos que el último domingo de junio. Ya no volverá a haber más junio del 18, perdón. Pero nos proyectamos a comenzar un semestre en victoria y en bendición, hermano. Yo lo creo en el nombre del Señor, porque esto son fiestas que están en la Biblia, hermano. Y si nosotros nos proyectamos a empezar el próximo domingo, hermano, y en un compartir donde vamos a tener bautizos, y le vamos a decir: Señor, aquí están nuestras coronas para ti, estos bautismos, está esto, y cada uno de nosotros vamos a traer algo. Cada uno vamos a traer algo. No importa lo que sea.
Si quiere traer rellena, tráigala, hermano. ¿Cuál es el problema? Si quiere traer una lechona, también se la acepto humildemente. Pero si nosotros creemos a la prosperidad, no podemos recoger sin sembrar. Es la prosperidad bíblica. Entonces, además de la honra a Dios, como dice el libro de Proverbios, honra a Jehová tu Dios con tus bienes y tus primicias, porque ahí es donde parte la bendición. La primera honra que yo como padre debo hacer a Dios son mis hijos, mis bienes. ¿Cuál es el bien preciado que tiene un papá, una mamá? ¿Cuáles son los bienes más grandes que tenemos nosotros? ¿El dinero, el carro, la finca, el yate? No, hermano, nuestros hijos. Si su hijo vale más que un yate o el yate vale más que su hijo. Entonces las primeras primicias, los bienes que ofrendamos al Señor y lo honramos son nuestros hijos. ¿Qué hizo Ana, la mamá de Samuel, que no podía tener hijos? Y cuando Dios le da al hijo, lo primero que dice, Señor, o cuando antes en la oración ella decía, Señor, si tú me dieres un hijo, lo consagraré para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos consagrado a nuestros hijos para el Señor? Entonces hay que ayudarles, hay que encaminarlos, hay que traerlos, por más grandecitos que sean. Y entre más grandes, más difícil la cosa, ¿o no? Es más difícil la cosa, porque una persona ya joven, adolescente, adulto, joven adulto, ya comienza a pensar diferente, pero ahí es donde está la bendición de acuerdo al fundamento de lo que le hayamos metido en la niñez. ¿Ustedes creen que es perder el tiempo, Yurani, Jonathan, con sus bebés acá? No, hermano, eso ellos nunca lo van a dejar. La palabra de Dios instruye al niño en su camino. ¿Cuál? El de Dios. Y cuando fuera viejo no se apartará de él. Yo bendigo la juventud que está teniendo hijos después de haber conocido a Dios, porque hay una responsabilidad grande. Y bendigo a todos los que llegamos de alguna manera con nuestros hijos chiquitos, porque ya tenemos herramientas, tenemos una seguridad de que nuestros hijos serán una bendición para la sociedad. Y por eso luchan nuestros hijos, obvio. Y entre más grande, más la lucha, más fuerte, porque el mundo es muy atrayente. Y ahorita el mundo está atrayente, ¿o no? Oiga, ayer escuchando, un momento cuando venía para acá, para la iglesia, que salimos de la San Buenaventura, ¿les gustó el auditorio? Este es más largo, va a ser más largo. Va a ser más largo. Cuando veníamos, escuché a los comentaristas de lo del mundial, donde decía que hay cualquier cantidad de gente de Colombia en Rusia. Y yo no le veo problema a eso, pero sí le veo algo a eso. ¿En qué sentido? Hay gente que pagó una millonada para ir a entrar a un partido, 2 partidos, 3 partidos. Y bueno, chévere, porque entran. Pero la gente que pagó una millonada para ir a estarse fuera del estadio, ¿ustedes cómo ven eso? Y creo que nosotros lo vivimos. Yo fui y soy un hincha, no el fanático, pero fui hincha de Santa Fe. Y soy. Digan amén. José, sorry. Y yo no sé si a usted le pasó, José, pero nosotros el campín era un paseo de olla hace unos años, donde íbamos con la familia, nos llevábamos unas gallinas entre la olla, nos llevábamos unos petacos de cerveza, ¿cierto? Y entrábamos al estadio. Y era chévere. Hoy que se puede entrar, por eso hay tanta corrupción. Lo cierto del caso es que muchas veces llegábamos al estadio y no había cómo entrar. Y nos quedábamos ahí afuera con un radio partido, comiendo gallina, comiendo papa, salada, aguacate, todo eso rico, sobre barriga que le escurría a uno la grasa por acá, un refajo, una cerveza y escuchando el partido ahí afuera. Pero estaba uno en familia. ¿Y cuánto costaba? Nada. ¿Cuánto cuesta ir a Rusia para estarse afuera en el estadio y oyendo y escuchando a otros gritar? ¿Usted haría eso, hermano? Yo no sé hasta dónde llega el fanatismo. Que la gente llegue aquí afuera de la iglesia y yo no entro porque mejor me quedo aquí escuchando.
¿Ustedes no creen que la gloria de Dios está sobre sus hogares, hermano? Y Dios es tan bueno, hermano, que a pesar de nuestra idiosincrasia, y no sé si había más gente fuera de nuestro país así en ese programas, podría decirse, o cómo podría llamarse eso. No sé. Pero cuando yo miro eso y miro el himno nacional y vemos la situación de nuestra nación, todo lo que se genera día a día, no siendo de ninguna manera extremista, pero sí lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Gústenos o no nos guste, la palabra de Dios se va a cumplir. En cada vida. No se va a cumplir en el hogar tal, en la familia tal. Se va a cumplir en cada individuo, en cada persona. Amén. Entonces, si usted como padre está andando bien con Dios, Dios lo honrará y lo levantará al cielo. Si su hijo está deshonrando a Dios, se quedará. Pero ahí es donde está el dilema. Si el padre se va al cielo, ¿por qué se va al cielo y se quedó el hijo? ¿Acaso el padre no enseñó a ese hijo a honrar a Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren irse para el cielo sin sus hijos? ¿Cómo hizo esa gente para irse para Rusia solos, aún sin sus hijos o sus familiares, a gastarse en una millonada? Pues eso lo hacen ellos. El punto es, iglesia, que yo quiero estar en el cielo, no solamente con mis hijos, sino con todos ustedes. Ese es el punto, hermano. Y la mejor honra que le podemos dar a Dios es eso, que nuestros hijos vayan con nosotros al cielo, hermano. La mejor honra, porque a veces nosotros nos quedamos tanto en el planeta Tierra que le exigimos a los hijos buenas calificaciones, que si usted hace esto yo le doy esto, que si usted... No, es un chantaje, de una vez metiendo corrupción, ¿sí o no? Porque nuestros hijos, si uno como hijo sabe que estudiar es una bendición, ¿sí o no? ¿Es responsabilidad o bendición? Es una bendición. Y la bendición lo lleva a uno a ser responsable. Pero antes de la responsabilidad está la obediencia. ¿Qué lo va a llevar a uno al cielo? ¿El arrepentimiento o la fe? Entonces hay que seguir pecando. Nos va a llevar la fe, pero primero la obediencia. Porque nosotros no podemos ir con fe y desobedeciendo. Vamos es obedeciendo en fe. Jesús, cuando iba a ser bautizado, Juan le dice: Señor, yo ni siquiera soy digno de desatar una correa de sus pies. Y Jesús le dice: no, hermano, haga todo como dice mi Padre, porque debemos cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Qué está hablando? De obediencia. ¿Jesús necesitaba arrepentirse? El bautismo de Juan era de arrepentimiento. Y Juan bautiza a Jesús. ¿Por qué? Porque debía arrepentirse. Por obediencia. ¿Y qué nos invita el Señor a eso? A obedecer, porque el obedecer es lo que me da la fe, no la fe, la obediencia. ¿Cuántas personas están dentro de la iglesia y todavía están acá y no son bautizados? Entonces, ¿qué falta? ¿Fe o obediencia? Entonces, ¿la fe que están viviendo cómo es? Como dicen por ahí, muy regulimbis. Y eso es que solo 2 letras, ¿no? Y por esa falta de fe y por esa falta de obediencia es que le servimos al Señor como queramos. Porque para el Señor debe ser con excelencia, ¿sí? Porque ahí comienza la honra. Juan lo dijo, siendo el primo del Señor Jesús. Señor, imagínese el primo diciéndole a Jesús: Señor, no soy digno ni siquiera de desatar una correa de sus pies. O sea, cansamos a mirar la dimensión a pesar de la consanguinidad. O Santiago, el hermanastro del Señor Jesús también, ¿cómo lo llama? Mi Señor, mi Salvador, a pesar de la consanguinidad. Es decir, que cuando
la honra comienza a ejercerse, hay una obediencia sin poner uno condiciones. Le sirve a uno al Señor por pura gracia, porque ¿qué tenemos para ofrecerle al Señor? Digamos, ¿cómo podemos agradar el corazón de Dios? ¿Cómo podemos pagar el precio tan grande que Él entregó en la cruz al derramar su sangre? ¿Cómo sustituir o restituir eso que Jesús hizo en la cruz? ¿De alguna manera podemos cubrir todo eso? Pienso que nos quedamos muy cortos. Entonces, lo que tengamos para el Señor dentro de la iglesia, hagámoslo con excelencia. ¿Dicen amén? Pero ¿cuánta más excelencia? ¿En la iglesia o en los hogares? Debe ser una vida coherente. Si yo soy excelente en el hogar, debo ser excelente en la iglesia, porque la honra comienza para Dios y baja a los padres, ¿sí o no? Entonces debe ser una obediencia y una vida coherente. Si yo soy excelente en el hogar, debo ser excelente en la congregación, o viceversa. Si soy excelente en la congregación, debo ser excelente en el hogar, porque entonces vienen los problemas. Ay, pero ¿cómo en la iglesia así barre? ¿Cómo en la iglesia así trapea? ¿Cómo en la iglesia así? ¿Cómo? ¿Sí me explico? Pero cuando somos coherentes, el diablo no tendrá nada de qué reclamarnos. ¿Dicen amén? Y ese es el compromiso para terminar este año en victoria, que el diablo no tenga nada que reclamamos. ¿Por qué? Porque toda la honra será para mi Señor. Y al honrar a nuestro Padre, que es soberano sobre todas las cosas, podemos honrar a nuestros padres terrenales. ¿Cómo se siente Yurani o los padres que sus hijos estaban acá al frente? ¿No se sienten honrados? Como mi padre, si saben algo, él les soluciona. Y le decía yo a la esposa que no sepa nadie. Yo no quiero ser calvo, dígale a Manuel que no sea calvo. Pero ¿sí ve cómo nos ven nuestros hijos? ¿Y cómo se siente uno allá? Por lo menos yo con la escuela y la fundación, yo soy una persona ya que yo no quiero que me halaguen y eso. Yo estoy detrás y ellos están adelante, porque eso me honra a mí, que ellos estén ahí. Qué diferente que mis hijos, o unos hijos, estén en el alcohol, las drogas o sexo ilegal, acompañados de los padres. Eso no honra. Y yo no tengo que buscar vanagloria. Entonces ellos hacen todo, pero por ahí si acaso, escasamente me nombran una vez. Y no porque sean despectivos, no, porque ellos saben. Porque para mí es suficiente que ellos me honren, porque los he enseñado a que honren a Dios con todas sus cosas. Y esa es la mejor bendición, que nuestros hijos honren a Dios con todo lo que hacen, hermano. Entonces es nuestra responsabilidad. Porque a veces nosotros, ¿cuántos de ustedes no se sienten orgullosos cuando su hijo le colocan bandera y iza la bandera en el colegio? Pero son indisciplinados. ¿Vale? Porque generalmente, y no hablo de la totalidad, pero generalmente los que izan bandera son los más indisciplinados. No le hacen caso a nadie. Son desorganizados. No estoy hablando de la totalidad. Y conozco personas muy nerdos, estudiosos, pero indisciplinados. ¿Qué vence? ¿Qué gana? ¿La disciplina? ¿O cuál es la otra? ¿Qué gana? ¿La disciplina o la inteligencia? ¿Quién vence a quién? ¿Qué nos falta a nosotros como cultura latinoamericana? ¿Disciplina? Si nosotros con toda esa picardía que tenemos le pusiésemos disciplina, seríamos un país cuarto, quíntuple, sexti mundialista. Porque el colombiano se las arregla para todas, ¿sí o sí? Mire, yo tuve mi negocio, tuve un taller y en el lugar donde estaba atendía mucha gente extranjera
Y llegaban ahí, ay señor, es que usted puede ir a desbarar mi carro, que es que ustedes son muy buenos para eso. Claro, sí. Lleve los alicates y el alambre y el martillo. Porque esa es la fama que tenemos nosotros, que todo lo arreglamos, no sé qué entre usted, con martillo, con alicates y un pedazo de alambre. Y es real, ¿o no? Es real, mire, me acuerdo cuando en uno de mis viajes a donde los Cuivas, salimos de la comunidad en la lancha, y la lancha no aceleraba, entonces nos quedamos ahí. Y él dijo, el hermano Cepe, ¿se acuerdan del pastor Cepe? Que vino a cantarnos acá en el idioma de él. Dijo, no pastor, toca arreglar, espere, yo me ahorillo. En la mitad del río, una vaina, espere, me ahorillo. No, era buscar un lugar, porque ellos conocen, ellos tienen marcada una carretera en su mente para no ir a caer en una depresión. Que son lugares que hay así, ¿ok? Entonces le dije, listo, yo le ayudo porque yo entiendo de eso, pastor. Dijo, listo, hágale. Y desbarató el carburador y esto, dijo, acá está la falla. Y cogió y desarmó un costal que llevaba y sacó la pita. Y yo, pero pita, ¿para qué? Usted sabe lo que es acelerar una bote de esos, eso hace mucha fuerza. Y él dijo, no pastor, ya voy a solucionar. Y cogió y unió esas partes y las amarró con pita y pita y pita. Dije, pastor, con todo amor y respeto, eso no aguanta. Tranquilo, pastor, tranquilo. Prendió y fue a acelerar y se reventó. Y otra vez póngale pita, pastor. Y volvió y se reventó. Y pasó una lancha por ahí, una ya como más fifi. Le dije, ¿ustedes de pronto tienen unos alicates, un alambre? Claro, claro. Eran como gringos, sí, claro, claro. Y nos los prestaron, le dije, pastor, déjeme y yo le cuadro esto. Mire, acá hay alambre y alicates. Y él cogía eso y no, ¿sí? Porque los neumáticos de las bicicletas de ellos, eso fue otro cuento. Los amarraban con pita donde se pinchaban, imagínense. Entonces, ¿cómo quedaba esa coraza? Ellos iban en bicicleta y eran así. Entonces cogí, le amarré eso con alambre y le dije, pastor, ahora sí préndala y dele. Dijo, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque la idea de ellos en su comunidad es la pita para todo. Y por ahí todavía tenemos unos bolsos que venden las comunidades guayú, que son súper costosísimos y que allá cambian por una libra de chocolate. Porque no tienen cómo sacar todo eso de allá. Entonces, si nosotros fuésemos más, ¿qué? Disciplinados con las herramientas que tenemos, seríamos una raza superior. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Disciplina para levantarse, ¿sí o no? ¿A quién le gusta levantarse temprano? Pero sean honestos. De los chiquitos, de los chiquitos. De los chiquitos. De cara de sueño. ¿Quién le gusta levantarse temprano? Que dice a las 3:30 de la mañana, mamá, papá, voy a hacer el desayuno. ¿Cómo quieren los huevitos? ¿O quiere un caldo con costilla? ¿A quién le gustaría un caldo de costilla a una mamá, a un papá para salir a las 5 de la mañana a trabajar, hecho por sus hijos? ¿Quién le gustaría un caldo de costilla ahorita? ¿Cómo la quiere? ¿Gordita o flaquita? Sí, bien exigentes sí son, ¿no? Nuestros hogares necesitan disciplina, empezando por las cabezas, porque no podemos exigir disciplina cuando nosotros no somos disciplinados. ¿Quién dejó extendida la cama esta mañana? ¿Quién no se bañó? La vida de hogar son muchas disciplinas. Hay disciplinas físicas y hay disciplinas espirituales.
Y debemos cumplir con todas, ¿cierto que sí? ¿Cuánto se demora su esposa en el espejo? ¿Cuánto se demora su hija en el espejo? ¿O por qué no? ¿Cuánto se demora usted peinándose? ¿Por qué se ríe, hola? Usted sí echa el agua al hombre, ¿no? Nosotros debemos ser honrados para disfrutar la honra de nuestros hijos. Hay un texto en el libro, primer libro de Samuel, va a tocar de para la otra semana. Primer libro de Samuel, búsquenlo por favor en el capítulo 9. Cuando Saúl fue elegido rey, en el versículo del capítulo 9, en el versículo número 6, dice la palabra del Señor, la leo a favor de ustedes. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre, ¿qué? Insigne, es decir, es un hombre muy reconocido. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. Pregunta: ¿qué tenemos? Hermano, nuestros hijos que honren a Dios van a ser honrados donde quiera que vayan, hermano. La gente hará cosas por bendecir a nuestros hijos, hermano. Eso es una verdad, hermano. Es una realidad cuando en nuestros hogares levantamos hombres y mujeres de Dios. No estoy hablando solo de los hombres. Estoy hablando de hombres y mujeres de Dios. No importa el lugar donde vayan, Dios los va a bendecir porque serán reconocidos como hombres y mujeres de Dios, hermano. No es la mejor honra que puede recibir uno, hermano. Así uno viva por allá en el pueblo. Yo siempre le decía a los hermanos: así viva en mi pueblito Chiscas, por allá donde nadie me conoce. Pero eran mis hijos reconocidos por allá en un lugar y que nunca tendrán falta de pan. Eso ya es una gran bendición, hermano. Y la escritura lo dice, hermano. Y ustedes conocen la historia de Saúl y la honra tan grande que él le dio a David, hasta que llegó el momento de sentir celos diabólicos, celos por lo que David estaba siendo levantado por Dios. Yo les digo, mis hermanos, nuestros hijos van a ser levantados por Dios. No importa lo que estén viviendo ahora, hermano. Pero nuestros hijos, como hombres y mujeres de Dios, serán levantados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos están aprendiendo a honrar a sus padres, es decir, a usted y a mí. ¿Cometieron pecados? Sí. ¿Se arrepintieron? Sí. ¿Aman al Señor? Sí. ¿Están sirviéndole al Señor? Sí. Entonces están honrando el nombre de Dios. Y son hijos de Dios. Y serán hombres y varones de Dios, como dice aquí la escritura, son hombres insignes. Son hombres y mujeres reconocidos. ¿Sabe por qué? Porque hablarán siempre la verdad. Dice ahí la escritura, todo lo que dice se cumple. Yo le pregunto a usted, mi hermano, en el tiempo que lleva usted en esta congregación, ¿cuánta palabra han recibido de su pastor de parte de Dios y Dios la ha cumplido? Entonces, hay que ser más disciplinados, porque Dios no se para con una bendición, porque Dios no dice la escritura, no se ha cortado su mano para bendecir a su pueblo. Y por eso el Señor dice, probadme ahora en esto, hermano. Entonces, si yo como padre estoy siendo bendecido, creo que yo como padre soy el que debo honrar a mi padre, Dios.
para que mis hijos aprendan a honrar a Dios. Nuestros hijos aprendan cuáles son las prioridades, que los hijos aprendan desde pequeñitos, chiquitos, decir, papá, nos vamos para la iglesia porque hoy es el día del Señor. No es domingo, es el día del Señor. Y que esos hijos son los que lo traigan a uno y no que los padres lo saquen de la iglesia para ir a hacer cosas que no son prioritarias. ¿Cuál es la prioridad de un hombre y una mujer de Dios? ¿Cuál es la prioridad, amada iglesia? ¿Por qué están ustedes? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque es nuestra prioridad. Porque si no recibimos alimento al inicio de semana, ¿cómo vamos a resistir hasta mitad de semana? O los que no pueden y vienen cada 8 días. Lo único que a nosotros nos sostiene es su bendita palabra, para poder sostener la honra que nuestros hijos deben ser delante de Dios. Amén. Hermanos, Dios nos ayude, porque hay consecuencias de no estimar y honrar las cosas gloriosas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, busquen Deuteronomio, capítulo 28. ¿Ya dónde vamos a ir a almorzar? No, digan y yo voy. ¿En una buena pantalla o una buena carne? ¿Cuál de las dos? Exigentes, ¿no? A mí debe la buena carne. No, las dos cosas son importantes. En Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 58, si Jesús honró a su Padre en todo su plano terrenal como hombre, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra obediencia? Honrar a nuestros padres y que los padres honren a sus hijos. Amén. Eso es recíproco. Porque si un hijo, yo he visto estos casos y tengo casos de estos, donde el hijo se preocupa por rehonrar al papá y la mamá y lo único que recibe de ellos es atropellos, palabras feas. Cuando hay otros hijos que sí no hacen nada, ni siquiera creen en Dios, ni siquiera hacen nada, en cambio los padres honran más a ese hijo que al hijo que está honrando a Dios. Y eso está mal, al no ser que sea el hijo pródigo, que se arrepienta y venga y diga, ¿qué dijo el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra mi padre, no lo contrario. Y muchos padres se encargan es de alimentar más el pecado de aquellos y deshonrando a los que están. Eso se llama favoritismos diabólicos y eso tiene consecuencias graves. Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 58, mire las consecuencias. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, pregunto, ¿en el libro de la ley está escrito honra a tu padre y a tu madre? Pero eso ahí está implícito y explícito y detrás del texto que los que enseñan a honrar a Dios y a los padres somos los mismos padres. ¿Sí? Ok. Las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Cómo dice el himno nacional? Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. ¿Cómo más dice? No les entiendo. 1, 2, 3. En surco. No, pero es que no le entiendo. 1, 2, 3. Pregunto, ¿su hogar es un hogar que ha sufrido? ¿Va a germinar? ¿Y van a recoger frutos? Vamos a recoger frutos. Dice la Biblia, ese nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. Entonces, si no tenemos claro eso y no lo practicamos, dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas.
y traerás sobre ti todas estas males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros el bien, en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar en posesión de ella. Amén y amén. Y eso es palabra de Dios. Entonces, ¿a cuál de las dos palabras creemos? Algunos dirán, ay pastor, pero es que eso era para el pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Acaso somos jueces para decirle a Dios para quién es esa palabra? Porque si nosotros desobedecemos los mandamientos, pues ahí estamos involucrados. ¿A cuántos nos enseñaron los mandamientos de la ley de Dios? Nos enseñaron a la mente, no para ponerlos en práctica, ¿o sí? Si nosotros pusiésemos en práctica los mandamientos cuando nos los enseñaron, nuestra vida sería diferente. No tendríamos los chicharrones que existen hoy. Entonces, esto es palabra de Dios para nosotros, hermano. Así muchos digan que no es. Pero Dios dice en su palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Si honramos a nuestros padres antes que a Dios, baila. Porque el que merece la honra es nuestro Dios. Y después nuestros padres. Y recíprocamente los hijos y padres, esposos, se honren entre sí mismos. Amén. Entonces hay bendiciones para los hombres y mujeres de Dios que se levanten en este lugar. Pero también hay ¿qué? Consecuencias si no obedecemos. Nunca hieran el corazón de su padre, nunca hieran el corazón de su madre. Pero también dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y a veces uno como padre provoca ira a los hijos por tontadas, por bobadas, o por favorecer a otros, o porque no entendió la palabra. ¿Sí ve que el pastor dijo que tiene que darme plata? ¿He dicho eso? Para que vaya y de sangre a su hijo o a su hija. No he dicho eso. Estoy diciendo que honre a Dios. Y si honra el hijo a Dios, honrará a sus padres. Y los padres, nosotros como padres, sabremos recibir la honra de ver bien a nuestros hijos, que a donde quiera que vayan serán bendecidos en el nombre del Señor. Papitos, mamitas, hijos, hogares, Dios les bendiga hoy en ese día del Padre. Dios les bendiga grandemente en este día de maravilla, hermano, en este día de bendición.